Tema maravilloso que podemos comenzar a analizar y a preguntarnos por nosotros mismos. El diseño del divino arquitecto. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Cuándo nacimos? ¿En qué época? Son preguntas tan sencillas, pero que tienen un significado extraordinario para cambiar el rumbo de nuestra existencia, para poder ver el origen de todo y poder ver el diseño del divino arquitecto. Pleno siglo XXI, año 2021, donde la tecnología sobrepasó los límites del pensamiento. ¿En qué época estamos viviendo? Es en la época en donde podemos ser más agradecidos con Dios. Es la época donde podemos ver a Dios como amo y Señor de todo. ¿O es la época donde creemos que la ciencia es más fuerte que Dios? Por la inmensidad del conocimiento que hay en pleno siglo XXI. El diseño del divino arquitecto. En pleno siglo XXI, con toda la tecnología que hay científicos que se atreven a decir que Dios no existe. Y han diseñado ellos ciertos aparatos. Tienen tecnología en la cual ha salido del planeta Tierra esa tecnología. Y han sacado matemáticas y se han atrevido a sacar números. Y han comenzado a hablar de que el universo está formado por más de 125 billones de galaxias. Una galaxia, dicen ellos, se compone de cientos de billones de estrellas. La Tierra es parte de la galaxia llamada Vía Láctea. Y luego la pregunta es, ¿cuántas estrellas entonces creó? Ellos dicen a eso que le llaman Dios. Y siguen sacando su matemática y dicen, y es una masa de gas incandescente y caliente de átomos modernos, que se calcula que hay más de lo que la mente humana se podría imaginar. Y luego dicen, algunas estrellas, galaxias, están en más de 100 mil millones, billones, en todas las galaxias del universo. Y dice, su centro tiene una temperatura de 16 billones de grados centígrados, alimentados por un sol. Y sacan hasta matemáticas con sus aparatos de esos billones de estrellas que están en las galaxias. Y dicen ellos, y son billones de galaxias. Y entre esos billones de galaxias está la galaxia en donde está el planeta Tierra. Entonces,
es imposible para una mente común poder contradecir eso. Y más cuando nos hablan de que todo el universo fue, no una creación de Dios, sino que todo estaba compuesto y todo fue evolucionando y creándose, evolucionándose y creándose de electrones, de protones, que eso genera energía para irse componiendo y dando forma a los átomos. Y que cuando esos átomos se asocian, se forman los planetas. De ese mismo conjunto de átomos, cuando se van asociando, hay átomos con diferentes nombres. Entre esos átomos está el hidrógeno y otro de oxígeno para formar el agua. Y en la asociación de átomos de oxígeno y nitrógeno se forma el aire. Para una mente común, sin el temor ni la gracia de Dios, ¿cómo podría contradecir eso? Si la ciencia tiene todo ese conocimiento y todo ese arsenal para estudiar milimétricamente los planetas, las estrellas, el sol, las galaxias, ¿qué mente podría contradecir eso? Pero bendito sea el Dios de la gloria, que puso algo extraordinario que la ciencia, con todo su arsenal y con todo su conocimiento, ni siquiera se lo ha podido imaginar. ¿Qué es lo que Dios puso en cada uno de nosotros? Y eso se llama alma. Para poder ver por sobre todas las cosas a Dios. Algo que los científicos no han ni podido ni querido ver. Gente común y corriente, como nosotros, podemos decir a ciencia cierta que somos más sabios e inteligentes que todos estos grandes intelectuales que dicen conocer de la ciencia. Y hoy, en pleno siglo XXI, en donde tienen ellos toda esa tecnología inimaginable para la mente común, les podemos demostrar con un libro tan maravilloso llamado la Biblia, que son el ridículo de la humanidad. Gente común y corriente como nosotros, podemos demostrarle a todos esos intelectuales de la ciencia que Dios sí existe y que Dios es el amo y Señor de todo, aún
de ellos mismos. Veamos el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. En el primer capítulo, capítulo 1, del verso 1 al 20. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día y el segundo. Y dijo Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca. Y fue así, y llamó Dios a la seca tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de simiente, árbol de fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así, y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Dios, sean lumbradas en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para los días, y para los años. Y sean las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras de la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorase en la noche, así también las estrellas. Y puso Dios en la expansión de los cielos para que alumbrara sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas, y toda cosa que vive, que anda y que se arrastra, que en las aguas se producen de todo su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, y los bendijo diciendo, fructificar y multiplicar, y henchid las aguas de los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra según
su especie y vio Dios que era bueno. Y seguimos ya en el 26, en el verso 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y se señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. El diseño del divino arquitecto. Vamos a ver por sobre todas las cosas de la ciencia, del conocimiento de la ciencia. Vamos a ver la ignorancia de la ciencia. Cuando ellos con el consciente quieren demostrarle a la humanidad que Dios no existe, por medio de la Biblia, gente común y corriente, les podemos demostrar que Dios es el amo y Señor de todo, creador de los cielos y de la tierra. Si ya leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 40, verso 12, Jeremías, Isaías 40, del 12 al 28. Quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, en 3 dedos junto el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanzas y con pesas de collado. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de prudencia? He aquí que las naciones le son con la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer la isla como polvo. Ni el Líbano bastara para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación será estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le comprendéis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrendarle madera que no se apoye. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, cuando os le han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como longastas, y él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Muchas gracias, Jeremías, muy agradecido. La gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, de ese Dios, el dador de la vida, nos permita poder entender esto tan maravilloso que es el diseño del divino arquitecto. Ya vimos cómo la ciencia ha tratado y trata con todo su conocimiento y con toda la tecnología que tiene. Ya hablamos de esa magnitud que ellos tienen para sacar milimétricamente la distancia de una estrella a la otra, de un planeta a otro, de una galaxia a otra. Y hasta donde han tenido la capacidad, han hablado de miles de millones, de billones. Billón es 1000 millones. Y ellos dicen miles de billones de galaxias. Con un solo objetivo:
que la humanidad no mire al dador de la vida, al creador de los cielos y de la tierra, al que formó y diseñó todas esas galaxias, esos planetas. Y hasta donde ellos tienen capacidad de ver con sus aparatitos que han inventado de miles de billones de dólares. Nosotros tenemos algo tan barato, económicamente hablando, que aún hasta el más pobre de los pobres la puede tener, que es la Biblia. Y con este sagrado libro le demostramos a toda esa ciencia y a todo ese conocimiento que ellos dicen tener, que son los seres más ignorantes que pudieron existir sobre la faz de la tierra. Con un solo hecho. Ellos, con todo su potencial, con todo su armamento tecnológico y con todo el dinero del mundo, dicen que Dios no existe. Nosotros con una sola arma, con una sola, que es el Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, podemos ver y estudiar el libro de los libros, el manual de Dios, para poder ver el diseño del divino arquitecto. Ese Dios, amo y Señor de todo, que creó la galaxia, los planetas, las estrellas, amo y Señor de todo, y que aún a esos mismos tontos científicos, Él mismo también los creó. Creador de todo. Los profetas de Dios que nos visitaron antes que nosotros estuviéramos aquí, dieron testimonio de ese Dios maravilloso. Esa es la invitación. ¿En qué siglo estamos viviendo? ¿Cuándo nacimos? ¿Cuántos años tenemos? Vale la pena decir, ese amo y Señor, creador de todo, aún de estos científicos ateos. Poder decirle nosotros, poder evangelizar, poder enseñarle a la humanidad que sí hay un Dios, creador de todo, que no hace divisiones, sino que en su maravilla, cuando creó todo, nos creó a todos. Y poder, así como la ciencia gasta miles de millones de dólares en demostrar, según ellos, que Dios no existe, nosotros solo vamos a gastar nuestra voluntad, un poquito de saliva que con agua la podemos volver a recuperar, para poder decir, Dios sí existe. Y está dentro de mí. Y está dentro de la humanidad. Solo está en que creamos. Pónganse a pensar. ¿Por qué permitir como creyentes, como hijos de Dios? ¿Por qué permitir? Si estos tipos con todo su dinero, gobiernos completos, con todo su hacernar económico, invierten para demostrar que Dios no existe a través de sus ciencias, ¿por qué no vernos en el espejo y vernos nosotros que somos creyentes en Dios y poder solo nuestra voluntad enfrentar ese sistema y poder decirles que Dios sí existe? ¿Y saben qué es lo más maravilloso de todo eso? Que ellos lo único que ganan es hacer el ridículo.
Y nosotros lo que ganamos es autoconocimiento. Lo que ganamos es una fe inmensurable, porque ellos pueden hablar de millones de galaxias, pueden sacar a través de sus cintas tecnológicas la capacidad de distancia de cada planeta, de cada estrella, de cada galaxia. Pero nosotros podemos con nuestro pensamiento y con esa fe inmensurable de que somos hijos de Dios, poder decir que eso que ellos dicen, que los átomos, los electrones, los protones, el hidrógeno y todos esos componentes fueron evolucionando y creando cada partícula del universo, poder decir que el amo y Señor de todo eso que ellos están descubriendo, ya Dios lo había diseñado y creado. Aún antes que la ciencia fuera, aún antes que el planeta fuera diseñado y creado, ya el diseñador, el diseño del divino arquitecto, el diseñador ya lo tenía en su mente. No invertimos nada. Y ganamos todo. Ellos lo invierten todo y no ganan nada. Seguimos leyendo. El libro de Jeremías, capítulo 32, verso 17. Dice el gran profeta Jeremías: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Cuánto invirtieron los profetas de Dios en decir eso? Nada. ¿Cuánto invierte la ciencia y cuánto ha invertido la ciencia en demostrar que Dios no existe? Lo han invertido todo y en todo han fracasado. Los profetas, sabios y escritores, temerosos de Dios, no han invertido nada y lo han ganado todo. Dice Salmos capítulo 33, versos 6 al 7. Versos 6 al 7. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca. Él junta como en un montón las aguas de la mar. Él pone en depósitos los abismos. Eso es lo que los hombres de Dios hablan, confiesan. ¿Qué invierten? Absolutamente nada. ¿Qué ganan? Lo ganan todo. Estamos en pleno siglo XXI, en donde cualquier ser humano puede ver y oír lo que la ciencia ha inventado, lo que la ciencia ha hecho para, entre comillas, hacer a un lado la creencia de que Dios existe. Y lo invierten todo. Nosotros no invertimos nada para creer en el diseñador de todo, en el creador de todo. El diseño del divino arquitecto nos dejó un manual llamado Biblia. Y en ese manual llamado Biblia,
cuando comenzamos a leerla, cuando comenzamos a palparla, cuando comenzamos a sentirla dentro de nosotros mismos, vemos la ridiculez de la ciencia en pleno siglo XXI queriendo demostrar que Dios no existe, que Dios es una falacia. Cuando ya en el mismo término bíblico vemos a los grandes hombres de Dios, antes de que esta ciencia estuviera, ellos ya hablando de la ciencia de Dios, del diseño del divino arquitecto. Eso es lo maravilloso, a eso es que estamos llamados moralmente, no obligatoriamente, moralmente, a compartir las maravillas de Dios, a hablar de Dios. Es una cosa tan maravillosa, no estamos hablando de religión. No estamos hablando de un patrón eclesiástico, no. Estamos hablando de lo que cada uno de nosotros siente en su corazón. Ese es el regalo tan maravilloso de la ciencia de Dios, del divino diseñador arquitectónico de todo. Crear todo, crearnos a nosotros y aún ponernos dentro de nosotros su conocimiento. Poder conocer a Dios. Tenemos hasta ese regalo tan maravilloso que la ciencia invierte todo para ni siquiera descubrir lo más esencial que hay, que es el conocimiento interno de cada individuo. Crean satélites, preparan astronautas, viajan a Marte, construyen en la Luna. ¿Cuánto invierten en eso? ¿Y cuánto invertimos nosotros en darnos cuenta que Dios está dentro de nosotros? La lógica común y la misericordia y la gracia de Dios nos permite y nos enseña la grandeza de Dios. Y en el diseño del divino arquitecto, que es la Biblia, vemos las maravillas de Dios. En el Salmo 90, verso 4. Desde el verso 2, en el Salmo 90, verso 2 al 4, dice el gran salmista David: antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué científico ha podido vivir ni 1000 años? Y el dador de la vida, el amo y señor de todo, nos ha permitido por nuestro espíritu y por nuestra alma vivir no solo 1000 años, sino una eternidad completa. Y la eternidad, el concepto de eternidad es sin principio ni fin. La ciencia lo gasta y lo invierte todo para ganar nada.
nosotros, con el diseño del divino arquitecto, a través de su manual, no invertimos absolutamente nada y lo tenemos todo. Usemos la lógica común, aquí y ahora. ¿Quién diseñó y creó la tierra? ¿Quién diseñó y creó los árboles? ¿Quién diseñó y creó el mar? ¿Quién diseñó y creó los planetas? A diferencia de lo que la ciencia dice, de todo eso que hemos venido hablando desde el principio de este tema, en donde ellos hablan de átomos, electrones, protones. ¿Quién creó los átomos? ¿Quién creó los protones? ¿Quién creó los electrones? La lógica común nos dice, hubo un ser supremo, creador de todo, amo y señor de todo. En el diseño del divino arquitecto, ¿por qué no vivir nuestro tiempo agradecido con Dios por su gracia? ¿Para qué tener lo que la ciencia tiene y hacer el ridículo? Cuando tenemos el manual del diseño del divino arquitecto, que es la Biblia, para transportarnos en el tiempo, sin instrumentos creados, para poder viajar por las galaxias, sin ser astronautas, para poder ver el funcionamiento de la maravillosa obra de cada estrella, sin ser científico. Una sola arma necesitamos, y es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Con ese Espíritu Santo, entonces podemos hacer alianza con lo más sagrado que tenemos dentro de nosotros, que es esa pequeña partícula de Dios llamada alma. Y eso sí es ciencia, del conocimiento de Dios, no la ciencia que enseñan los científicos, que la unión de los átomos, electrones, protones, se crean partículas para que luego eso formen tierra, mares. Eso es la que la ciencia trata de investigar para poder, según ellos, eliminar el origen de todo, que es Dios. La ciencia del conocimiento del individuo es unir su Espíritu Santo, que está dentro de cada uno de nosotros, los creyentes en Dios, con el alma, que es una pequeña partícula de Dios en cada uno de nosotros, para poder ser como Dios. Y así, sin instrumentos creados, poder ver las maravillas de Dios, poder transportarnos a todo lo que Dios creó a través de la mente de Dios que cada uno de nosotros tenemos. Porque con la mente de la ciencia, lo único que se hace es hacer el ridículo. Con la mente de Dios podemos ser como Dios. Si ya vemos en el Salmo 104, del 5 al 24, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a sus ángeles espíritus,
sus ministros al fuego flamante. Él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás removida. Con el abismo como vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu represión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Pusísteles término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, abrevan a todas las bestias del campo, quebrantan su sed, los asnos, montaraces. Junto a aquellos habitarán las aves de los cielos, entre las ramas dan voces, el que riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra, el que hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace lucir el rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. Llénase de jugo los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa. La cigüeña, los montes altos para las cabras móntese. Las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche en ellas. Corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos braman a la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, recocíjense y échanse en sus cuevas. Sale el hombre a su hacienda y a su labranza hasta la tarde. Cuán muchas son tus obras, oh Jehová. Cuánto invertimos en este conocimiento. Absolutamente nada. ¿Cuánto invierte la ciencia para querer demostrar que esto es una falacia? Lo invierte en todo y no ganan nada. Valdría la pena que dejáramos un legado para cuando regresemos al origen de todo, podamos disfrutar con lo que hemos compartido de la ciencia del conocimiento de Dios, del manual del diseño del divino arquitecto que es Dios, y poder hacer ese conglomerado de amigos para la eternidad a través de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos a Dios. Y si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y si lo tenemos todo, ¿por qué ser tan egoístas y no compartir con los demás las grandezas y las maravillas de Dios? Si ya vemos en el Salmo 124, verso 8, el Salmo 124, verso 8, nuestro socorro es en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Y si vemos en el Salmo 121, verso 1 al 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Habiendo tanto conocimiento de la ciencia de Dios, ¿por qué jugar el juego de que somos ignorantes? ¿Por qué y para qué? Si en el diseño del divino arquitecto, Él en su misericordia nos regaló su manual, que es la Biblia, para poder a ciencia cierta estar seguros del diseñador de todo, ese Dios amo, creador de todo. En el Salmo 139, en el Salmo 139, desde el verso 3 al 16, Salmo 139, del verso 13 al 16, dice: porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Si esto no es ciencia del conocimiento de Dios, Dios mío, ¿y entonces cuál es la ciencia del conocimiento? Cuando la ciencia se reúne para sacar su hipótesis de cómo el ser humano fue diseñado y evolucionado. Y luego nosotros vemos el manual de Dios, el manual del diseño del divino arquitecto, y vemos sus enseñanzas que solo pueden hablarle al corazón de cada individuo. Porque cada individuo con su partícula de Dios puede ver esta ciencia. De lo contrario, se queda como el común denominador de las demás personas. Pero por la gracia de su Espíritu Santo, ¿qué nos trajo? Nos mantiene aquí. Y hacemos esta unión de su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, con nuestra alma. Entonces podemos ver y entender lo que dice el salmista, que antes de ser formado en el vientre de su madre, ya él, Dios, lo conocía. Porque en el manual del diseño del divino arquitecto ya estaba eso. Ya estaba ese embrión. Ya estaba ese gene. Ya estaba ese niño. Ya estaba ese humano. Qué fácil es conocer la ciencia de Dios. Entonces no hay derecho de comportarnos como ignorantes. Si no invertimos absolutamente nada y lo conocemos todo. Si ya vemos en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 3, verso 11
al 15. Dice el gran conocido como el gran predicador Salomón, en este libro de Eclesiastes: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su tiempo. Lo repito, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Yo he conocido que no hay mejor para ellos que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Analicémonos un poquito. ¿Valdrá la pena el tiempo de vida que tenemos aquí? Hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Estamos en el manual de Dios. Hay una buena noticia. Somos hijos de Dios. Hay una buena noticia. Venimos de eternidad y vamos a eternidad. Hay una buena noticia. Somos única y exclusivamente creación de Dios. Hoy hay una mala noticia. ¿Valdrá la pena saber todo eso? No aprovecharlo y compartirlo con nuestros hermanos, los seres humanos que viven también en este pequeño barco llamado tierra. Analicémoslo. Hay una buena noticia. Estamos en el diseño del divino arquitecto, Dios. Si ya leemos en el libro de Amós, en el capítulo 9, verso 6. En el libro de Amós, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora pasarán en el principio de los que a cautividad pasasen, y se acercará el clamor de los extendidos. El Señor Jehová juró por su alma. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: tengo en abominación la grandeza de Jacob y aborrezco la plenitud. Entregaré al enemigo, y acontecerá que si 10 hombres quebrasen en una casa, morirán, y su tío tomará a cada uno quebrantarle para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no dirá aquel: calla, que no podemos hacer mención del nombre de Jehová.
Valdrá la pena no poder entender y comprender que el tiempo que tenemos es tan corto y el conocimiento que Dios nos ha dado es tan grande. Valdrá la pena estar callado y no hablar de las maravillas de Dios. Sigue diciendo el libro de Amós en el 9, verso 6. Él edificó en el cielo sus gradas y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas de la mar y sobre la haz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Vean cómo el profeta de Dios también en el libro de Amós nos da el conocimiento de la ciencia de Dios para ver a Dios y ver sus grandezas. Y si ya nos vamos al Nuevo Testamento, porque aquí hemos estado filosofando de los profetas y sabios del Antiguo Testamento, hablando de las maravillas y grandezas de Dios. Hoy veamos de los hombres sabios del Nuevo Testamento, que fueron ya testigos de ese Dios encarnado en su Hijo Jesucristo. En el libro de Hechos 17, capítulo 17, verso 28 en adelante, dice el libro de los Hechos: porque en Él vivimos y nos movemos y somos como también algunos de vuestros poetas. Lo repito, porque en Él vivimos y nos movemos y somos también algunos de vuestros poetas, que dijeron: porque linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad del semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de artificio o de imaginación de hombre. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por su misericordia y su gracia, nos permita entender de qué está hablando ahí. Porque ¿de qué nos podemos arrepentir nosotros? ¿De qué? El creyente en Dios, cuando une esa maravillosa obra que Dios ha puesto dentro de nosotros, su Espíritu Santo, que gime en cada partícula de nuestro cuerpo, y su pequeña partícula de alma, que gime también, y no poder hablar de la maravilla de Dios, no poder compartir con los demás de la grandeza de Dios, y no poder aún atrevernos a demostrar que la ciencia lo que hace es el ridículo cuando hablan de que todo es evolutivo. De eso sí creo que hay que arrepentirnos.
Vuelvo y lo repito. En el verso 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Entendamos eso tan maravilloso. Estamos leyendo el manual de Dios. ¿Cuánta gente le gusta ir a tomar la Santa Cena? ¿Cuánta gente disfruta eso? Pero ¿cuánta gente va en el consciente de Dios a saber qué es lo que va a tomar? Porque dice: el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Si tan solo lograran entender eso. ¿Cuánta gente haciendo eso se condenan a sí mismos? Porque la ley de Dios ya está hablada y establecida por Dios. El que come indignamente y el que bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, y será culpable de la muerte y de la sangre de Cristo. ¿Quién que hace eso toma su tiempo para analizar que está tomando y comiendo juicio para sí? Y será demandada la sangre del Señor. Si tan solo tuviéramos el conocimiento de eso, logremos entender lo que dice aquí el libro de los Hechos. Dice, vuelvo y lo repito, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron. Porque linaje de este somos también, siendo pues linaje de Dios. No hemos de estimar la divinidad del ser semejante a oro o a plata o a piedra, de escultura, de artificio o de imaginación de hombres. Imagínense qué maravilloso poder entender y comprender lo que somos, lo que vivimos. Y el valor que tenemos cuando podemos ver a Dios. Cuando vemos el manual del diseño del divino arquitecto, nos pone como esculturas preciosas, de valor incalculable. Entonces, pero dice siempre, en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo guiando a estos hombres de Dios, nos dice, siendo pues linaje de Dios, no nos hemos de estimar la divinidad de ser semejante a oro, a plata, o a piedra, o a escultura, de artificio, o a imaginación de hombres. Empero, Dios, habiendo disminuido los tiempos de toda esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Lograr entender, pedir la misericordia de Dios si no podemos ver este puntito, esa maravilla que está allí resumida en unas pequeñas estrofas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos? ¿Semejantes a qué somos? Y dicen estos grandes hombres, la representación, pero por también la ignorancia del hombre de no saber quién es, de no saber cómo es y de no entender lo que vale para Dios. Dios acorta el tiempo del humano por su ignorancia, por no compartir el ser humano cuando sabe quién es, cómo es y el valor que tiene para Dios. De eso sí hay que arrepentirse. Dice el libro de Romanos capítulo 1, verso 20.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas que son hechas, de modo que son inexplicables. ¡Qué maravilloso! Si solo está en poder vernos a nosotros mismos, en podernos sentir, en podernos palpar, para poder sentir a Dios, para poder palpar a Dios. ¿Y qué invertimos? Entonces no hay derecho honestamente de comportarnos como ignorantes cuando tenemos el manual de Dios, que es la Biblia, cuando tenemos Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es vida. ¿Dónde está el Espíritu? En cada partícula de nuestro ser, que es la sangre. La sangre es vida. En la sangre está el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo, que es Dios, está en nuestra sangre, entonces todas las células de nuestro cuerpo son parte de Dios. No hay derecho sentirnos ignorantes. No hay derecho comportarnos como ignorantes. Si tenemos el manual de Dios, tenemos al diseñador, tenemos el diseño del divino arquitecto, solo basta ver su creación. Si el gran Pablo en el libro de Romanos dice que hay cosas inalcanzables, cosas inimaginables, que ni la ciencia, ni ningún sabio, ni ningún científico podría explicarla, pero con el manual de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, podemos ver a Dios. Y si podemos ver a Dios, lo vemos todo. En el libro de Romanos, capítulo 11, del 33 al 36, dice el gran Pablo: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y si nosotros como creyentes en él nos sentimos parte de él, somos creación de él, no hay derecho de perder el tiempo en pequeñas tonteras inexplicables del conocimiento absurdo de la ciencia. Porque no puedo explicar como creyente, como hijo de Dios. Es inexplicable la ignorancia de la ciencia en querer demostrar que Dios no existe. Para los creyentes en Dios es inexplicable esa tontera del conocimiento de la ciencia. Hebreos capítulo 3. Verso 4. En adelante. Porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios.
Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Sí, hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. No endurezcáis vuestros corazones, como a la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos en su corazón y no han conocido mis caminos. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, definitivamente tenga misericordia de la ignorancia de cada ser humano que cree en Dios. Porque ¿por qué vienen juicio a los hombres? ¿Por qué vienen plagas a los hombres? ¿Por qué le es acortado su tiempo de vida al hombre y a la mujer? Por el pecado más cruel que el mismo hombre se crea, de no poder hablar de las maravillas de Dios, de no poder ser testigo, como dice el gran hombre de Dios, el gran Pablo en el libro de los Hebreos, que ciertamente un edificador edifica su casa, pero el edificador de todo, que es Dios, aún el edificador de este cuerpo, la cual casa somos, es decir, no hay derecho que estando vivos, que estando en estos cuerpos, que estando en estas dimensiones, no tengamos el placer de hablar y de enseñar de las maravillas de Dios. No hay derecho a nosotros mismos condenar nuestro tiempo, a acortar nuestro tiempo. No le veo lógica. No le veo ninguna lógica que como creyentes, como hijos de Dios, traigamos esos juicios a nuestras vidas. Cuando en el manual de Dios, en el diseño del divino arquitecto, vemos por qué vienen los juicios, por qué vienen las plagas, por qué el ser humano muere cuando no tiene que morir. Por una sola razón en el término bíblico, por no hablar de esas maravillas que Dios le puso en su corazón, por no hablar de ese conocimiento que Dios le puso en su mente y en su corazón, por no hablar de esa dimensión que solo el creyente puede ver, la dimensión de Dios. Por eso es que es acortado el tiempo del hombre. Por eso es que vienen los juicios a la humanidad. Por no tener el valor suficiente de poderse descubrir a sí mismo, de ver el potencial que Dios le puso en su corazón para poder hablar de Dios, compartir con los demás de Dios. Esto no se trata de religión. Esto no se trata de un grupo en específico. Esto se trata de hombres y mujeres creyentes en Dios. Y por supuesto, en el único, unigénito Hijo de Dios. Porque por Él y para Él fueron diseñadas y creadas todas las cosas, los cielos y la tierra, y lo que está en ellos. Es decir, nosotros. Veamos, y con esto termino, veamos el libro del Apocalipsis, capítulo 5, verso 13.
en adelante. El libro del Apocalipsis, capítulo 5. Verso 13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. No hay derecho humano, honestamente, no hay derecho de ser y comportarnos como ignorantes cuando tenemos el manual de Dios. No hay derecho. La ciencia no lo perdona. La naturaleza no lo perdona. Y Dios en su manual ya lo dijo, no lo perdona. Nos acortará el tiempo, nos traerá juicios, nos traerá plagas, nos traerá enfermedad a nuestro cuerpo. Por una sola cosa, no hablar de las maravillas de Dios, no hablar de la grandeza de Dios. Para el creyente en nuestro amado Señor Jesucristo, esto es un placer, es un deleite compartir el diseño, el manual, la fórmula de Dios, escrita en el libro de los libros, la Biblia. Esa es la invitación. ¿Por qué querernos comportar como ignorantes si no somos ignorantes? ¿Por qué acortar nuestro tiempo si podemos alargar nuestro tiempo? ¿Por qué enfermarnos si estamos sanos? Hay una fórmula para tener sanidad, para vivir larga vida y para disfrutar en estos cuerpos la maravilla de Dios. Y es hablar de sus grandezas. Y luego cuando regresemos a lo que fuimos, y del lugar donde venimos, que es la eternidad, entonces vamos a disfrutar aún más con aquellas personas que en este cuerpo hablamos de las maravillas de Dios. Y demostramos que la ciencia, juntamente con sus científicos, lo único que han hecho es el ridículo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios es el Dios de todos, aún de ellos mismos, aunque no lo quieran aceptar. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.